Bienvenidos nuevamente a Dragoncraft. Hoy vamos a estar reaccionando a Bobbycraft. Dejar saber que este es su canal para más contenido como este. Y ahora vamos a reaccionar al video. Este soy yo de pequeñito. Y sí, tuve más de 400 conejos en la vida real. Pero, ¿cómo llegué a este punto? Pues hoy te contaré mi aventura con conejos explicado en Minecraft. La gran mayoría de ustedes ya habrá visto mi nueva casa de mis sueños. La enseñé en el especial 6 millones de suscriptores, donde te conté que estaba basada en una construcción que hice en el modo creativo hace muchísimos años atrás. Pero ¿acaso no te has preguntado qué había antes de toda esta casa? Bueno, evidentemente, como te lo estarás imaginando, todo esto antes de la construcción era solo un terreno baldío, lleno de vegetación y un montón de césped alto sin cortar. Ahora, si bien yo fui el que pagó toda la construcción de la casa, la realidad es que el terreno yo no lo compré. Mis padres fueron quienes lo compraron cuando recién yo estaba chiquitito. Verás, en el mejor momento de mis padres, cuando tenían el taller mecánico antes de que se incendiara y nos quedáramos en la ruina, lograron hacer un gran negocio. Compraron un montón de tambos de aceite para coche y se los revendieron a una empresa grande, duplicando así todas sus ganancias. Esto les permitió obtener un buen dinerito para seguir pagando su casa y comprar el terreno que te comento. Mis padres no eran millonarios, pero sí sabían invertir bien sus ahorros. Nunca se compraban el teléfono del año, tampoco nunca se compraron un coche caro, y además les gustaba la comida callejera como los esquites, permitiéndoles ahorrar mucho más. En fin, regresando al tema principal, debes saber que este terreno no tuvo mucha utilidad durante años. Solo lo tenían como inversión y lo usaban sobre todo como almacén, donde guardaban herramientas, cajas, muebles, hasta un coche viejo que ya no utilizaban. Sin embargo, tiempo después se les ocurriría aprovecharlo de una mejor manera. Verás, yo ya estaba creciendo, sabía ya caminar, hablar y hacía bastante desastre en la casa, pues sacaba todos mis juguetes para poder jugar en todos sitios. Pero mi madre siempre ha sido extremadamente ordenada y limpia. Sí, sufrió mucho de pequeño conmigo porque desordenaba todo, por lo que ambos pensaron utilizar este terreno como una zona de juegos. Así yo podría entretenerme ahí y no desordenar la casa. Así que mi padre compraría material y una casita armable para niños, y él mismo la armó y construyó. El resultado final fue así. Tenía unos columpios, un muro para escalar, una resbaladilla, escaleras y una casita en la parte superior. Obviamente, cuando la vi por primera vez, quedé súper maravillado. Tenía mi propia área para jugar. Recuerdo que me subía a los columpios, escalaba por el muro, me aventaba por la resbaladilla y también jugaba con mis juguetes en la casita. Se volvió bastante cotidiano venir aquí. Por ejemplo, cuando mi madre terminaba de trabajar y yo la tarea de la escuela, íbamos a pasar el rato en el terreno. Mi madre se sentaba a vigilarme mientras que yo me la pasaba bomba. De hecho, recuerdo perfectamente que aprovechábamos este sitio para celebrar mi cumpleaños. Por ejemplo, invitaba a compañeros, compañeras, primos y primas y poníamos una alberquita de plástico justo en la resbaladilla. Así podíamos deslizarnos desde arriba hasta caer en el agua. Sí, era súper divertido. Pero entonces, ya te he contado mi pasión por los animales. Mi personaje es un lobito. Me tatué un lobo a los 15 años. También tuve un burrito mascota de quien ya te conté en otro episodio. También tuve experiencias con suricatas que tal vez te cuente en otro episodio. Además que mi gatita Lujita siempre fue lo más preciado para mí. Pero un día acompañé a mi padre a la camioneta a un sitio donde iba a comprar. Sin embargo, mientras íbamos por carretera, nos encontramos con una pequeña tienda de mascotas donde habían muchísimos conejitos. Yo, como amante de los animales, obviamente me enamoré y le supliqué si podíamos llevarnos a uno. Y la verdad es que mi padre siempre ha sido también fan de los animales. De hecho, él ha llegado a tener algunos patos y gansos en el pasado. Así que sí, en ese momento nos compramos unos conejitos. Eran 4 y estás viendo fotografías reales en pantalla. 2 eran blancos, 1 era negro. Todos agarraron unos conejos y todo tengo que decir, nos reaccionar al video. Y 1 era cafecito casi amarillo. Cuando llegamos a casa, a mi madre le dio un infarto, pues ya te he dicho que es extremadamente limpia y ordenada. Tener 4 conejos en casa iba a causar un desastre. Obviamente en ese momento se enojó bastante, pero ya no podía hacer nada, los conejitos ya estaban aquí.
de quedarnos a los conejitos era tenerlos en el terreno y lejos de la casa. Así que eso es lo que hicimos. Los llevamos al terreno y los pusimos en una jaulita. Sin embargo, queríamos que estuvieran más en libertad, obviamente. Así que estuvimos pensando dónde poner a los conejitos. Verás, muchas veces los dejábamos simplemente libres por todo el terreno. Sin embargo, mis padres tampoco querían que se comieran todo el pasto. Así que por lo menos tendrían que tener alguna especie de casita para dormir. Y en ese momento saqué mi idea millonaria. Resulta que por debajo de la casa de madera había una especie de cuartito bastante seguro. Ahí se puede ver a la perfección. Así que decidimos convertir todo ese cuarto de abajito en una linda zona donde los conejitos podrían dormir. Les pusimos comida, agua y todo lo necesario. También sellamos todas las paredes. Listo, ahí vivían cuando nosotros no estábamos. Todo iba de maravilla. Y la rutina siguió. Cada vez que yo terminaba mis deberes, salíamos de la casa para ir a visitar a los conejillos. Sin embargo, un día durante la noche, mi madre y yo llegamos al terreno. Y justo en el momento, cuando nos acercamos a la casita de madera para ver cómo estaban, mi madre se asusta y empieza a gritar: ¡ratas! ¡Ratas! Pues unas horrendas cosas grises y rosas estaban entre los conejos. Mi madre salió corriendo de ahí. Pero entonces llegó mi padre al rescate. Y cuando checó a los conejitos, le dijo a mi madre que no se preocupara, que todo estaba bien. Esas cosas que habían visto que parecían ratas eran realmente crías de conejos. Solo que cuando son recién nacidos están bien feitos y no tienen pelo. Esos 4 conejos ahora habían pasado a ser muchísimos más. Y es que aquí te va un dato súper curioso. ¿Sabías que una sola coneja puede tener hasta 12 hijos a la vez? Aunque lo más común es que tengan entre 4 y 8. Además, esa cría conejo en 3 o 4 meses podrá ser capaz de reproducirse también. Incluso una sola coneja puede llegar a tener entre 16 a 96 conejitos al año. Por eso existe la frase de tienen hijos como conejos. Sin embargo, en ese momento nadie de nosotros sabía eso. Así que simplemente lo dejamos pasar. Estábamos bien con unos cuantos conejitos más. Pero aquí comenzarían los problemas. En primer lugar, los conejitos empezaron a ser tantísimos que mi padre empezaría a comprar un montón de bolsas de alimento para conejos, que por algún extraño durante las noches el alimento desaparecía. Mi padre no podía entender lo que estaba sucediendo. No podían haber sido los conejos, ellos estaban lejos. Pero entonces un día notó entre los escombros que el alimento de conejos estaban atrás de unas tablas. Esto debido a que una familia de ardillas estaba robando el alimento para conejos. O luego, otro día, mi madre fue al terreno para regar las plantas. Pero cuando entró, vio que el pasto se estaba secando. Estaba algo amarillo, pero pensó que podría tratarse de la época del año. Sin embargo, por cada día que pasaba, el césped se ponía más y más y más seco. El lindo césped de verde que a mi madre le costó regando todos los días estaba prácticamente destruido. No podía entender por qué. Pero entonces un día, cuando abrió las puertas, se dio cuenta que varios de los conejos estaban afuera de su jaulita. Sin embargo, esto era imposible. Estaba cerrado, no había manera que se escaparan. Pero entonces luego notamos agujeros por todo el terreno. En ese entonces no lo sabíamos, pero los conejos hacen madrigueras para hacer sus hábitats. Literalmente ahora todo el terreno estaba agujereado, como le hicieron a tu tío de Culiacán. Por lo que ahí los dejamos en libertad. Ya no tenía caso que estuvieran en su casita. Sin embargo, esto podía llegar a causar problemas a los vecinos, pues al final de cuentas por tierra pasan cables, tubería, etc. Para este momento ya no eran 4 conejos, eran decenas. Todas las semanas tenían más y más hijos. Probablemente bueno, ya habían más de 100. Los días, las semanas y los meses pasaron. Y no es broma, después de un año, esto ya estaba descontrolado. Habían tantísimos conejos que hasta salían del vecindario y llegaba cerca de los vecinos. Y la gota que derramaría el vaso fue cuando mi padre encontró su auto clásico viejito totalmente destrozado. Pues los conejos se lo habían comido. Los conejos constantemente tienen que morder cosas porque sus dientes nunca paran de crecer. Si no lo hacen puede ser bastante malo para ellos. Por lo que el coche ahora estaba todo agujereado. Los cables salían y quedó completamente inservible. Así que mis padres tenían que hacer algo al respecto o esto se saldría más de control.
Por lo que un día llamaron a un tremendo camionzote para así transportar a todos los conejitos. Durante varios días pusieron comida en el camión. De esta manera, poco a poco los conejos irían lentamente subiendo al camión. Eventualmente, muchos de ellos llegaron a subir. Y es en ese camión donde mis padres lograron contar más de 400 conejos. Esos 400 conejos los terminaron llevando a un campo en libertad lejos de la ciudad, donde tenían muchísima vegetación donde comer. Algunos conejos simplemente se quedaron en sus madrigueras por debajo de las casas, mientras que otros se los regalamos a los vecinos y también a otros familiares. Toda esta aventura con los conejos realmente me abrió los ojos. Entendí lo rápido que se reproducían. Y si lo piensas, tiene sentido, ya que son tan delicados y siempre hay depredadores en la naturaleza que pueden perder la vida muy rápido. Así que necesitan preservar la especie con un montón de hijos. Aprendí un montón de cómo cuidarlos, cómo alimentarlos, dónde ponerles agua, cómo limpiar sus desechos y hasta cepillar a los de pelo largo. También descubrí que viven en madrigueras en vez de casitas como yo creía. Esto lo hacen para esconderse y protegerse. Y cuando añadieron a los conejos en Minecraft 1.8, me sorprendió también la cantidad de secretos que tienen. Así que sí, si algún día piensas tener conejos, te doy un consejo. Tal vez es mejor tener solo machos o solo hembras. Así no tendrás la sorpresa que yo tuve con una explosión de conejitos por todos lados en la vida real. Haz clic en pantalla. Pues aquí vamos a ver el video de hoy. Dejar su like, suscribirme para más contenido como este. Y adiós.